Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este hueso que nos puede servir de decoración en la temporada de Halloween. Lo podemos utilizar como un macetero o como un florero. En la parte de abajo la pieza tiene unas cuantas piedrecitas para que se pueda mantener de pie. El hueso tiene alrededor de 18 centímetros de la altura y 10 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, unas cuantas piedrecitas y relleno. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Empezamos la segunda vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Cerramos bien el anillo mágico. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos que hacer 8 aumentos. Tenemos 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Después del último aumento todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 1, 2 y 3. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos. 3 puntos bajos, un aumento. Tres puntos bajos, un aumento. Y la última repetición deberíamos terminar con un aumento. Saltamos el punto deslizado. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. Volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. 2 puntos bajos por separado, ahora 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos por separado.
Repetimos el motivo, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos por separado. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos por separado. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos por separado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 4 vueltas y 24 puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta. Tejemos 24 puntos bajos. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Son vueltas número 5, 6 y 7. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Ahora hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y sacamos el punto. Hacemos otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Ya tengo las dos piezas hechas. Ahora colocamos las dos piezas juntas, sacamos el ganchillo y el punto vamos a sacar por el primer punto de esta pieza, por el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, que es este. Entonces introducimos el ganchillo, cogemos el punto y lo sacamos. Subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 4 puntos bajos para unir las dos piezas. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo o donde hemos sacado el punto. Introducimos el ganchillo y aquí también empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Entonces hacemos un punto bajo, el hilo dejamos por dentro, saltamos el punto deslizado en esta pieza, pasamos al siguiente punto y por el otro lado unimos con el punto sin tejer. El primer punto que tenemos sin tejer. Tenemos 2 puntos bajos, 3 y 4. 4 puntos bajos. Ahora marcamos este punto que tenemos en el ganchillo y vamos a trabajar en punto bajo, pero las piezas por separado. Todavía nos quedan 20 puntos en cada pieza. Entonces tejemos 20 puntos en una pieza, y ahora pasamos a la otra pieza. Y aquí empezamos en el primer punto que tenemos sin tejer.
También tejemos 20 puntos y ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Así que en la vuelta número 8 que acabamos de tejer tenemos 40 puntos. Vuelta número 9, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 5 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos. Vamos a repetir esta parte una vez más. Empezamos con 5 puntos bajos. Aquí tenemos un punto que es un poquito más pequeño, pero hay que tejerlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos para terminar la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta hemos disminuido 6 puntos, entonces deberíamos tener 34 puntos. Vuelta número 10. Subimos un punto de cadeneta, como siempre, marcamos el punto y tejemos 5 puntos bajos, un menguado o una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos. Vamos a repetir el motivo, 5 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y en la vuelta número 11 vamos a empezar de un menguado o una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Ahora 3 puntos bajos por separado, una disminución
un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos por separado, una disminución y vamos a repetir. Una disminución, tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, y una disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 22 puntos. Subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar y sin disminuir. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Son vueltas número 12, 13, 14, 15 y 16. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vuelta número 17, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En esta vuelta vamos a disminuir 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Nueve puntos bajos, una disminución, otra vez tejemos 9 puntos bajos, y hacemos una disminución. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Ahora deberíamos tener 20 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y tejemos otras 3 vueltas más sin disminuir. En cada vuelta tejemos 20 puntos bajos, que son vueltas número 18, 19 y 20. Cerramos la vuelta, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto y hacemos otra pieza igual que esta. Aquí ya tengo las 2 piezas hechas. Como el hueso voy a utilizar para poner una planta aquí en la parte de arriba, o podemos poner también las plantas en las partes del anillo mágico, en una de las piezas voy a echar piedras en la parte de abajo para que el macetero se mantenga del pie. Ahora rellenamos la parte que queda y esta parte también ponemos un relleno. Y ahora vamos a coser las 2 piezas.
Ahora ya podemos colocar la planta. Aquí tengo una planta preparada. La planta tiene un alambre, entonces la colocamos dentro del hueso, por dentro del anillo mágico. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.